Dejé que la mujer que controlaba mi libertad posara su mano en mi muslo y no la aparté. Sus dedos estaban quietos, cálidos a través de la fina tela, lo suficientemente cerca como para que mi aliento se entrecortara cada vez que inhalaba. El pasillo estaba vacío. Las luces zumbaban en lo alto. Podía oír mi pulso más fuerte que mis pensamientos. Mirali, con las manos detrás de la espalda, fingiendo que era solo otro segundo de acatamiento. Entonces me golpeó el peso de la situación donde estábamos. ¿Quién era ella? Lo que podía quitarme con una palabra. Los barrotes detrás de mí no eran solo acero. Eran reglas, cámaras, informes, años de silencio. Si alguien entraba, no habría explicación que pudiera salvarnos. Lo que sucedió después de ese momento me obligó a elegir entre la seguridad y la verdad, entre sobrevivir sin ser vista y estar completamente expuesta por primera vez en mi vida. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, dale a la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Las mañanas en la unidad siempre comenzaban de la misma manera, las luces encendiéndose demasiado temprano. El aire seco de Arizona ya cálido contra mi piel, el olor metálico que nunca se iba sin importar cuántas veces fregaran los pisos. Aprendí a moverme lentamente en el element, como si mi cuerpo fuera algo frágil que tenía que llevar a través del día sin llamar la atención. Ya no me consideraba una ex profesora de literatura. Aquí dentro, yo era un número, un horario, una rutina, despertar, contar, formar fila, comer, y esperar. Mi mundo se había reducido a hormigón, acero y la silenciosa disciplina de no desear demasiado. Aún así, mi cuerpo me traicionaba en pequeñas formas. Una opresión en mi pecho cuando las voces resonaban demasiado fuerte. Calor acumulándose en la base de mi columna cuando alguien se paraba demasiado cerca en la fila. Me decía a mí misma que era estrés, deshidratación, el desierto presionando a través de las paredes. Las escoltas llegaban a horas fijas. Los mismos pasillos, los mismos pasos medidos. La mayoría de los guardias se difuminaban en uniformes y llaves, rostros que no me permitía estudiar. Excepto una. La agente Brooks no se apresuraba, no ladraba órdenes. Se detenía, lo justo para sentirse deliberada. Cuando caminaba, sus botas no la anunciaban, sino que la seguían. Su presencia llegaba antes que su voz. La primera vez que me registró fue rutinario. Manos palpando brazos, cintura, piernas, profesional, preciso. Pero cuando sus dedos se alejaron, el espacio que dejaron se sintió más fuerte que el propio tacto. Me odié a mí misma por notarlo. Pasaron los días, semanas. Aprendí la cadencia de su respiración cuando estaba detrás de mí, la forma en que mantenía el contacto visual un segundo demasiado largo al dar instrucciones. Me inquietaba porque se sentía como ser vista sin ser nombrada. El catalizador llegó silenciosamente. Un incidente nocturno en otra unidad cambió los horarios, reasignó los puestos. De repente, la agente Brooks supervisaba exclusivamente la mía. Semanas, dijeron, temporal. Esa primera noche, el aire se sintió más pesado. Las luces del pasillo estaban atenuadas, menos voces. Más silencio para tragar pensamientos que había tenido cuidado de matar de hambre. Cuando me escoltó de regreso a mi celda, nuestros hombros se rozaron accidental, necesario, ignorado. Excepto que mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera intervenir. Su mano se demoró en mi codo, justo fuera del protocolo. Senegarar. Sign apertars. 1 milímetro demasiado largo. Me dije a mí misma que no significaba nada. Lo repetí como una oración mientras la puerta de la celda se cerraba, mientras yacía en mi litera mirando al techo, mi piel recordando un toque que fingía no desear. Lo que se quedó conmigo no fue el contacto. Fue la mirada que me dio después, ilegible, controlada, como si estuviera midiendo algo que ambos estábamos tratando de no reconocer. La proximidad se volvió inevitable. Escoltas,
controles, recuentos. Cada interacción estaba enmarcada por reglas, y sin embargo algo invisible se extendía entre nosotros, tenso y esperando. Se movía con economía, sin gestos desperdiciados. Cuando hablaba, su voz se mantenía baja, incluso al dar órdenes. Me encontré escuchándola antes de darme cuenta de que lo estaba haciendo. Una vez, en el pasillo de la lavandería, nos detuvimos demasiado cerca. Podía oler su jabón, limpio, tenuemente herbal, atravesando el desinfectante y el polvo. Mi respiración se acortó, consciente del calor que irradiaba su cuerpo. «Avanza», dijo, y mis pies no se movieron lo suficientemente rápido. Su mano se cernió cerca de mi espalda, sin tocar. La pausa se sintió intencional. Cuando finalmente hizo contacto, fue ligero, guiando, profesional. Excepto que mi corazón latía con fuerza como si hubiera hecho algo malo. «Esta es una mala idea», me dije a mí misma. El pensamiento llegó sin ser invitado agudo y inucho. Las malas ideas generalmente se sentían imprudentes. Esto se sentía preciso, peligroso de una manera que exigía control. Hubo momentos en que ella se alejó primero, terminando las conversaciones con eficiencia concisa. Momentos en que la sorprendí mirándome por el rabillo del ojo, con la postura rígida, la mandíbula apretada. Hablamos en fragmentos, instrucciones, observaciones neutrales. El silencio llenaba los vacíos, pesado con cosas que nos negábamos a decir. Una noche, durante el recuento, la unidad estaba inusualmente tranquila. El aire acondicionado traqueteaba. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar lejano. Ella estaba parada frente a mí, con el portapapeles contra la cadera, los ojos firmes. ¿Todo bien? Pregunto. Era una pregunta con demasiadas respuestas. Asentí, nuestras miradas se sostuvieron. Mi pulso latía en mi garganta. Ella apartó la mirada primero. El momento terminó, inconcluso, colgando entre nosotros como un aliento contenido. Comenzó con palabras que no eran sobre nosotras, libros, clima, pequeñas quejas sobre el calor, inofensivo, seguro, entonces. Una noche, mencionó una novela que solía enseñar, casual como si no significara nada. ¿Te gustó? Pregunté antes de poder detenerme. Su boca se curvó apenas, lo suficiente como para recordarlo. Esa fue la primera grieta. Las confesiones siguieron lentamente, espaciadas, intercambiadas como contrabando. Habló sobre años en el trabajo, sobre aprender a no sentir todo a la vez. Admití que extrañaba las aulas, extrañaba las voces que querían respuestas. Había humor seco y sorprendente. Una sonrisa compartida que se demoraba. Gestos que tenían peso, un vaso de agua colocado al alcance, los dedos rozando al pasarlo. Los toques se mantuvieron inocentes, técnicos. Excepto que mi cuerpo catalogó cada uno, los guardó. Me di cuenta del peligro no cuando la deseaba, sino cuando me sentí comprendida. Cuando su presencia suavizó algo anudado dentro de mí una noche, durante la escolta, su mano descansó brevemente en mi muñeca, firme, conectando a tierra. Ella no se apartó. Algo había cambiado, ambas lo sabíamos. El momento no se anunció a sí mismo. No llegó con urgencia o ruido. Se desarrolló de la manera en que lo hacen los errores, cement. Como si hubiera estado esperando que dejáramos de resistirnos, era tarde. No tarde según los estándares del reloj, sino tarde según los estándares de la prisión, esa hora en que el edificio se suavizaba en ecos y sombras. Cuando las rutinas se diluían y el aire se sentía más pesado con cosas no dichas. La unidad estaba inusualmente tranquila, sin discusiones. Sin portazos. Solo el bajo zumbido mecánico de la ventilación y el leve raspado de botas en algún lugar lejano del pasillo. Evelyn estaba parada frente a mí, con el portapapeles metido contra su costado.
La postura rígida de esa manera que significaba control, sino moderación. Su mirada se levantó lentamente, encontrándose con la mía, y por una fracción de segundo algo pasó entre nosotras que no tenía nada que ver con el protocolo. Mi garganta se tensó. «Avanza», dijo. Lo hice, un paso, luego otro. Me detuve cuando no me dijo que siguiera. Estábamos demasiado cerca para este espacio, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo atravesando la frialdad del pasillo. Lo suficientemente cerca como para que mi respiración me traicionara. Ella no se movió al principio, no buscó esposas, no hizo un gesto. El silencio se extendió hasta volverse insoportable. «Claire», dijo. Escuchar mi nombre en su voz, baja, cuidadosa, ponderada, abrió algo dentro de mí, mi pulso saltó. Me volví dolorosamente consciente de mis manos detrás de mi espalda, de la forma en que mis hombros se tiraban ligeramente hacia adentro, de lo expuesta que me sentía parada allí sin ningún lugar al que retirarme. «Esto no puede», comenzó, luego se detuvo. No sabía cuál de las dos se inclinó primero. Solo sabía que el espacio entre nosotras se redujo, milímetro a milímetro, hasta que el mundo pareció reducirse al sonido de nuestra respiración y al silencioso pánico que latía en mi pecho. Su mano se levantó lentamente, vacilando a mitad de camino, como si esperara una señal que nunca llegó. Cuando sus dedos finalmente tocaron mi mandíbula, el contacto fue tan ligero que casi no existió. Y sin embargo, todo mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido golpeado. El calor me invadió, mi aliento se entrecortó. Cerré los ojos antes de poder evitarlo. «Mírame», susurró, lo hice. Sus ojos estaban más oscuros de lo que jamás los había visto, enfocados y sin protección de una manera que hizo que mi estómago se retorciera. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para que pudiera sentir el calor de su aliento en mis labios, el leve temblor que estaba tratando, sin éxito, de reprimir. Por un momento, Pasnak. Esa pausa lo fue todo. Nuestros labios se cernieron, sin tocarse, suspendidos en un frágil equilibrio entre el miedo y el deseo. Mi mente gritó advertencias, reglas, consecuencias, años de disciplina grabados en mí, pero mi cuerpo ya había cruzado la línea. Me incliné, el beso fue breve, apenas un beso en absoluto. Solo el contacto más suave, un roce de labios que duró menos de un segundo, pero detonó dentro de mí como algo irrevocable. Ella se echó hacia atrás bruscamente, con la respiración inestable. «Dios mío», susurró. Nos quedamos allí, aturdidas, el aire entre nosotras cargado y alterado. Todavía podía sentir el fantasma de su boca contra la mía, todavía podía saborear la imposibilidad de ello. Nada en el pasillo se veía diferente, las paredes eran las mismas. Las luces zumbaban como siempre, pero sabía, con una claridad que me asustaba, que algo fundamental había cambiado. No había vuelta atrás. Al día siguiente del beso, nada explotó, y eso fue lo que lo hizo insoportable, sin alarmas, sin acusaciones, sin separación repentina. La prisión se despertó de la misma manera que siempre. Las luces encendiéndose con indiferencia mecánica, el aire seco de Azona ya aferrado a la piel y los pulmones. La rutina siguió adelante como si nada irreversible hubiera sucedido en un punto ciego de hormigón y sombra. Pero dentro de mí, todo estaba mal. Lo sentí en el momento en que abrí los ojos. Una opresión detrás de mis costillas. Una presión en mi garganta que hacía que tragar fuera doloroso. Mi cuerpo recordó antes de que mi mente se pusiera al día, recordó la suavidad de su boca. La forma en que el tiempo se había detenido, el tiempo suficiente para que me perdiera por completo. Yací en mi litera mirando al techo, obligando a mi respiración a disminuir. Aquí, el control era supervivencia. Cualquier signo de agitación se notaba, catalogaba, utilizaba.
Presioné mis palmas planas contra el colchón y esperé a que el temblor interno se calmara. No lo hizo. Cuando llegó el recuento, mantuve mis ojos hacia adelante. Cuando nos formamos, me concentré en el suelo. Me dije a mí misma que si no la buscaba, no sentiría el dolor de no verla. Eso era una mentira, ella estaba allí. Por supuesto que lo estaba. En uniforme, con la postura perfecta, el rostro ilegible. Si no la hubiera conocido, si no hubiera sentido su vacilación, su miedo, su deseo, habría pensado que nada había cambiado en Miro. Su voz, cuando dio instrucciones, fue concisa y formal, sin suavidad, sin pausa, sin señal de que recordara la forma en que su mano había temblado contra mi mandíbula. La distancia se sintió intencional, estratégica y dolió más de lo que jamás lo había hecho el riesgo. A medida que el día se desarrollaba, la paranoia se filtraba como un veneno lento. Cada mirada prolongada de otro oficial se sentía peligrosa. Cada sonido inesperado tensaba mis hombros. Me sorprendí repitiendo el beso en mi cabeza no sino por evidencia, buscando señales de que había imaginado algo que no era real. Tal vez había significado más para mí que para ella. El pensamiento se alojó profundamente y se negó a irse. Para el segundo día, el peso de las cosas no dichas se volvió insoportable. Evelyn evitó mi unidad siempre que fue posible. Mantuvo las interacciones al mínimo. No se paró cerca, no se demoró. No dejó que el silencio se extendiera. Extrañaba el silencio más que nada. La prisión prosperaba con la proximidad sin intimidad, cuerpos apiñados. Voces resonando. El tacto reducido al procedimiento. El silencio entre Evelyn y yo había sido diferente, cargado, significativo, peligroso. Ahora se había ido, reemplazado por algo más frío. Traté de recordarme la realidad. Ella era una oficial de correccionales, yo era una reclusa. Lo que sea que hubiera sucedido entre nosotras era una violación superpuesta a un desequilibrio de poder que podría arruinar nuestras vidas. Saber eso no hizo que la pérdida fuera más fácil. La hizo más aguda. La presión externa llegó silenciosamente, como suelen hacerlo las amenazas reales. Un fútbol comenzó a aparecer con más frecuencia durante las rondas. No sospechoso, exactamente, solo observador, ojos demorándose en las interacciones. Notas tomadas un segundo más de lo necesario. Una tarde, escuché a 2 guardias hablando cerca del mostrador de admisión. La administración está apretando las cosas, dijo uno. Demasiadas quejas. Demasiados rumores. La palabra resonó en mi cabeza mucho después de que me hubiera ido. Me pregunté si alguien había visto algo, una mirada mantenida demasiado tiempo, una pausa fuera de ritmo. En un lugar construido sobre la vigilancia, nada desaparecía realmente. Esa noche, apenas dormí. Mis pensamientos se persiguieron entre sí en bucles apretados y ansiosos. ¿Qué pasaría si ella ya estaba bajo escrutinio? ¿Qué pasaría si distanciarse de mí era su forma de protegernos a ambas? ¿O qué pasaría si fuera su forma de borrar un error? La próxima vez que nos cruzamos fue durante la escolta. El pasillo era estrecho, el aire viciado. Sus pasos fueron medidos, precisos. Caminé delante de ella, con las manos detrás de la espalda, la columna recta, ¿todo bien?, preguntó con voz neutral. La pregunta se sintió como una prueba. Un recordatorio de los roles que se suponía que debíamos estar desempeñando. Sí, señora, respondí. La palabra supo mal en mi boca. Asintió una vez, satisfecha o fingiendo estarlo. Llegamos al final del pasillo y nos detuvimos. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Podía sentir su presencia detrás de mí, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo sin tocar. Tomé un riesgo que no había planeado. ¿Fue un error?, pregunté, manteniendo la voz baja.
El silencio que siguió fue devastador. Ella no respondió de inmediato. Casi podía oírla eligiendo palabras donlas. Cuando finalmente habló, su tono fue agudo no yo, sino con miedo. «Esa no es una pregunta que deberías estar haciendo», dijo. El rechazo dolió. Me cortó más profundamente de lo que jamás podría hacerlo una reprimenda. Asentí, reprimiendo la necesidad de decir más. La escolta se reanudó. El momento pasó, pero el daño permaneció. Durante la semana siguiente, el latigazo emocional cobró su precio. Oscilé entre el anhelo y el resentimiento, entre la comprensión y la amargura. Me dije a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que la distancia era necesaria. Pero la comprensión no borró el dolor. Las cosas más pequeñas lo desencadenaron. El sonido de sus botas en otro pasillo. La vista de su silueta reflejada en una ventana. La forma en que mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera evitarlo, con el corazón saltando ante la mera posibilidad de proximidad. Al mismo tiempo, el miedo se instaló más profundamente. Lo que habíamos hecho no solo estaba prohibido, sino que era peligroso. No de una manera abstracta, sino de una manera muy real, muy inmediata. Si se descubría, podría perder su carrera. Yo podría perder privilegios, oportunidades de libertad condicional. Tal vez más, y, sin embargo, la consecuencia más aterradora no fue el castigo. Fue la exposición. Había pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a no ser vista, como atenuar partes de mí misma que se sentían demasiado intensas, demasiado vulnerables, demasiado. En prisión, esa habilidad se había convertido en una segunda naturaleza. Sobrevivías volviéndote pequeña. Con Evelyn, incluso brevemente, me había sentido visible. Plena, dolorosamente visible. La idea de perder eso, de que se redujera a una vergonzosa nota al pie de página, dolió más que cualquier sentencia que hubiera cumplido. Una noche, durante las rondas tardías, la tensión finalmente se rompió, me detuvo en el pasillo. Sin portapapeles, sin pretensión de urgencia. Solo ella, parada allí, bloqueando mi camino. Su rostro se veía tenso, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo habitual. Por primera vez desde el beso, no ocultó el conflicto escrito en su expresión. «Necesitamos hablar», dijo. Mi pulso se disparó. Cada instinto de advertencia me gritó, pero asentí. «Esto no puede continuar», continuó con voz baja. «Lo que sea esto, lo que sea que pensemos que es negro». La miré a los ojos, negándome a apartar la mirada. «Así que solo vas a fingir que no sucedió». Su mandíbula se tensó. «Estoy tratando de evitar que destruyamos nuestras vidas». El miedo en su voz me desarmó. Esto no era rechazo, era terror. «Nunca te pedí que arriesgaras nada», dije en voz baja. «Lo sé», respondió. «Eso es lo que empeora esto». Nos quedamos allí, suspendidas entre el deber y el deseo, entre lo que era correcto y lo que se sentía verdadero. El pasillo pareció cerrarse a nuestro alrededor, las paredes presionando más cerca, el aire cargado de opciones tácitas. Ninguna de las dos se acercó. Ninguna de las dos retrocedió. La relación, cualquiera que fuera la forma frágil que había tomado, se equilibró en el filo de un cuchillo. La exposición se avecinaba. La separación se sentía inevitable. Y aún así, debajo de todo, la conexión se negó a desaparecer. Esa fue la parte más cruel. No importa cuánto intentáramos reprimirlo, la verdad permanecía. Algo real había echado raíces en un lugar diseñado para aplastarlo. Y tarde o temprano, tendríamos que decidir qué hacer al respecto antes de que la prisión decidiera por nosotras. La elección llegó sin ceremonia, sin alarmas, sin voces elevadas. Sin una confrontación dramática donde todo se derramó de una vez. Llegó de la manera en que lo hacen la mayoría de las decisiones que alteran la vida envuelta en la rutina,
disfrazada de algo razonable. Evelyn me lo dijo durante la escolta de la mañana. Sus pasos fueron medidos, su expresión cuidadosamente neutral, pero había algo en la forma en que respiraba, superficial, controlada, que me dijo que esto no era solo otra instrucción. Llegamos al final del pasillo, el mismo donde tanto ya se había desmoronado, y se detuvo Claire. Dijo, «Solo mi number». Nada más, me giré lentamente, con el corazón ya latiendo con fuerza. Las paredes se sentían más cerca de lo habitual, el aire más pesado, como si el propio edificio estuviera escuchando. «Solicité una transferencia», dijo. Las palabras no aterrizaron todas a la vez. Se desarrollaron, sílaba por sílaba, su significado quedando atrás de su sonido. La miré fijamente, esperando algo más, una explicación, una calificación, una señal de que esto no era definitivo. Ella no me dio una. ¿Cuándo? Pregant. Aprobado esta mañana. Ahí estaba la eficiencia limpia de ello. El papeleo moviéndose más rápido de lo que jamás podrían hacerlo los sentimientos. Asentí porque mi cuerpo sabía cómo mostrar compostura incluso cuando mi mente vacilaba. Asentí porque cualquier otra cosa habría sido peligrosa, para ambas. ¿Es eso lo que quieres?, pregunté. Su mirada parpadeó solo por un segundo. La más pequeña traición del control. «Es lo que es necesario», respondió. Nos quedamos allí. Ninguna de las dos se acercó, ninguna de las dos retrocedió. La distancia entre nosotras se sintió deliberada ahora, impuesta por algo más que reglas. Era la distancia de alguien que elegía la supervivencia sobre el deseo. Quería decirle que entendía. Quería decirle que estaba haciendo lo correcto. En cambio, tragué saliva y no dije nada. Ella asintió una vez, como si aceptara mi silencio como un acuerdo, y me hizo un gesto para que avanzara. La escolta se reanudó. El resto del día transcurrió en fragmentos. Comidas sin apetito. Conversaciones escuchadas, pero no absorbidas. El tiempo se estiró y se replegó sobre sí mismo, cada hora marcada por el conocimiento de que esto estaba terminando, no con una ruptura, sino con la ausencia. Evelyn terminó su turno sin decirme otra palabra. Por la noche, se había ido. Su reemplazo fue eficiente, impersonal, olvidable. Exactamente el tipo de guardia alrededor del cual había aprendido a desaparecer. Y así, la unidad volvió a la normalidad. Esa fue la parte más cruel. La prisión no se lamentó. Las paredes no resonaron de manera diferente. Las rutinas no vacilaron. El lugar absorbió la pérdida sin reacción, como si nada significativo hubiera existido allí en absoluto. Dentro de mí, sin embargo, todo se silenció. No el tipo de silencio pacífico, el tipo que se instala después de que se ha eliminado algo vital. Me dije a mí misma que era lo mejor, que habíamos sido imprudentes, que el deseo no tenía cabida en un sistema construido sobre el control y la consecuencia. Repetí esas verdades como mantras con la esperanza de que la repetición embotara el dolor. No lo hizo, los días que siguieron se difuminaron. Me concentré en mi sentencia, en mantener la cabeza gacha, en hacer todo bien. Me convertí de nuevo en la reclusa modelo obediente, contenida, olvidable. Pero las noches fueron más difíciles. En la oscuridad, sin rutinas que me anclaran, los recuerdos se filtraron. El sonido de su voz cuando dijo mi nombre. El peso de su mirada. El único segundo robado que había deshecho tanta moderación. Me pregunté si ella también pensaba en ello. Me pregunté si se arrepentía. Me pregunté si la transferencia había sido suficiente para silenciar lo que fuera que hubiera crecido entre nosotras. O si lo llevaba consigo de la misma manera que yo, guardado y sin resolver. Pasaron semanas, luego meses. El miedo que una vez había mantenido mis emociones agudas se suavizó lentamente en algo más apagado, dolor, tal vez, o aceptación. Aprendí a respirar a su alrededor.
Cómo vivir con la ausencia sin dejar que me consumiera. Las audiencias de libertad condicional fueron y vinieron. El papeleo avanzó. El tiempo, implacable e indiferente, siguió adelante. El día en que se confirmó mi fecha de liberación, la noticia se sintió irreal. Había imaginado ese momento durante años: libertad, luz solar sin vallas, opciones que no eran monitoreadas ni medidas. En cambio, todo en lo que podía pensar era si Evelyn alguna vez lo sabría. Si importaba. En mi última mañana adentro, me desperté antes de que se encendieran las luces. La unidad estaba tranquila, suspendida en ese breve espacio antes de que el día se afirmara. Me senté en mi litera y me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. El miedo, la pérdida. El anhelo, la extraña, obstinada gratitud. Lo que sea que hubiera sucedido entre nosotras, por breve, por prohibido que fuera, me había cambiado. Había abierto una parte de mí misma que había pasado años reprimiendo. Me había enseñado que ser vista no siempre era una responsabilidad. No sabía lo que me esperaba afuera. Solo sabía que no sería la misma mujer que había entrado por esas puertas fingiendo que ya estaba vacía. Cuando las puertas finalmente se abrieron, la luz fue casi cegadora. El aire del desierto me golpeó como una ola, caliente, expansiva, abrumadora en su apertura. Por un momento, me quedé allí parada, agarrando mi pequeña bolsa, insegura de cómo existir sin paredes que definieran mis límites, y entonces la vi. Evelyn estaba parada cerca del estacionamiento, no detrás de la autoridad o el protocolo. Solo una mujer esperando, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta sencilla, los hombros ligeramente tensos. Mi aliento se entrecortó. Se veía diferente sin la armadura de su trabajo. Más suave, más expuesta. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su expresión cambió. Alivio, miedo, algo peligrosamente cercano a la esperanza. Caminé hacia ella lentamente, cada paso sintiéndose irreal. «No tenías que venir», dije cuando la alcancé. «¿Quería hacerlo?», respondió. La simplicidad de ello me deshizo. Nos quedamos allí, inseguras, conscientes de los ojos a nuestro alrededor, de la delgada línea que todavía estábamos caminando. No hubo un abrazo dramático, ni un toque impulsivo. Solo nosotras dos enfrentándonos a la luz del día, todo repentinamente visible. No sabía si lo harías. Admití, ella asintió. No sabía si debía. Una pausa se extendió entre nosotras, familiar y cargada. «¿Estás bien?», preguntó. Pensé en la pregunta, sobre todo lo que conllevaba. «Estoy aprendiendo», dije. Ella sonrió levemente. «Yo también». No hablamos sobre la prisión. No analizamos lo que había sucedido ni tratamos de justificarlo. Algunas cosas no necesitaban ser explicadas para ser entendidas. Lo que importaba era la elección que se encontraba silenciosamente entre nosotras ahora. No había nada que nos impidiera alejarnos, no más cámaras, no más informes. El riesgo era diferente ahora, no institucional. Elegirla significaba elegir la visibilidad. Elegir un futuro que no estaría oculto ni compartimentado. Significaba arriesgarse al rechazo, al juicio, a la decepción, pero por primera vez, el miedo se sintió honesto. «No quiero desaparecer de nuevo», dije suavemente. Su mirada sostuvo la mía, firme y abierta. «Yo tampoco». Eso fue suficiente. Nuestra vida juntas no se desarrolló en un montaje de perfección. Fue lenta, cautelosa, construida sobre conversaciones que duraron hasta altas horas de la noche y silencios que se sentían seguros en lugar de peligrosos. Navegamos por el peso de lo que habíamos pasado, el desequilibrio de poder que una vez nos había definido, las cicatrices que ambas llevábamos. Algunos días fueron más difíciles que otros. Algunos miedos resurgieron sin previo aviso. Pero todo estaba a la vista. Salíamos a caminar por las tardes, el desierto refrescándose a medida que el sol se ponía.
Nos aprendimos sin uniformes, ni números, ni horarios que dictaran nuestras interacciones. Discutimos, reímos. Hicimos una pausa cuando las cosas se sentían abrumadoras, tipo. Mirando hacia atrás ahora, entiendo la verdad que no podía ver entonces. Amarla no me liberó de inmediato. Primero me aprisionó en el aterrador acto de ser completamente conocido. Pero también me dio algo que nunca antes había tenido: elección, no la ilusión de ella, sino la realidad. La clase que viene con consecuencias, coraje y responsabilidad. Yo la elegí. Y ella me eligió a mí, no en secreto, no tras barreras, sino a plena luz del día, donde todo podía ser visto. Si te quedaste conmigo hasta el final de esta historia, gracias. Suscríbete. Cuéntame desde dónde estás viendo esto. Y recuerda esto: algunos amores no te rescatan del encierro. Te enseñan cómo salir tú mismo de él. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Tu presencia aquí importa.